Ahora sí, mi gente, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro estudio número 255. De verdad que no me canso de darle gracias a Dios. 255 ocasiones que podemos confesar el nombre de Cristo aquí, mientras pudiéramos estar en otro lado. Miércoles de Semana Santa. En otro momento de mi vida, pregúntele a mi mamá dónde yo estaría. Wow. Posiblemente ya en la playa o cargando los carros para mañana ir para la playa temprano y no recordarme de nada del weekend hasta el lunes. ¡Ey! Dios los bendiga, mira qué lindos. Ay, qué parejita más hermosa, los amo. Saludos, mi hermanazo. ¡Ey! Qué lindo tenerlos por aquí. Así que espero que hoy se entienda. Si no, Amén. levanten ahí la mano, vamos para encima. Así que, señores, miércoles de Semana Santa pudiéramos estar en un montón de lugares, pero ustedes han tenido a bien, ¿verdad? Separar este ratito para escuchar la palabra de Dios. Así que yo sé que el Espíritu Santo no defrauda. Así que yo sé que vamos a aprender algo hoy. Eh, Bendecimos el nombre del Señor. 255 oportunidades que hemos estado hablando, señores. Hemos venido bajo el tema el Evangelio no conocido, las eternas riquezas de Cristo. Y dentro de este tema hemos venido caminando por diferentes tópicos. Le hemos llamado el Evangelio no conocido, básicamente haciéndonos, porque nos hemos estado haciendo unas preguntas, ¿verdad? Y les he estado preguntando, ¿cuánto crees conocer sobre el Evangelio? ¿Existirá alguna cosa que no sepas sobre el Evangelio? Y si nuestra respuesta es que sí, pues entonces, ¿cómo crees que afectarían tu vida esas cosas que no conoces? ¿Cómo crees que afectaría tu situación de hoy, tu crisis de hoy? Esas cosas que todavía desconoces del Evangelio. Si lo que ya tú conoces cambió tu vida, ¿cuánto más podrían cambiarla las cosas que todavía desconoces? Palito de café. Así que el Evangelio no conocido, lo que pretendemos con esto es detenernos a conversar un poco, a profundizar un poco en conceptos, en términos, en tópicos que normalmente no tenemos el tiempo de sentarnos a estudiar. Y estos tópicos en los que nos vamos a detener o nos hemos detenido, lo que hacen es arrojar luz, describir con más detalles la obra redentora de Jesucristo, por la cual usted y yo no tenemos miedo hoy de ser castigados, porque por la sangre de Cristo hemos sido hallados justos. Así que nosotros lo sabemos, que Jesús murió y resucitó por nosotros, y que por esa sangre nosotros somos hallados justos, que recibimos perdón, que recibimos vida eterna, y eso lo sabemos. Pero cuando empezamos a mirar la gran cantidad de cosas, no fue que solamente vivió, es que en su vida pasaron unas cosas que hicieron posible que tú y yo estemos disfrutando de ciertas cosas. Es que en su muerte y en su resurrección también. Y cuando empezamos a ver esas cositas a más profundamente o con mayor profundidad, no sucede otra cosa en nosotros que crece nuestra admiración por Cristo, y un seguidor de Jesucristo seguro de lo que Él hizo, y con una gran admiración hacia su Señor. Eso no hay quien lo mueva. Cuando tú estás seguro de lo que Cristo hizo por ti, a ti no puede venir nadie a cuestionarte o a tratar de moverte de tus ideas. No. Así que eso es lo que queremos hacer. Las eternas riquezas de Cristo hablan de bendiciones, de regalos, de cositas que están disponibles para nosotros hoy como fruto de nuestra unión con Cristo. Y verdaderamente, pues a veces
no llegamos a disfrutar esas cosas porque estamos demasiado ocupados en lo que hemos llamado aquí el ciclo de me ensucio, me limpias, me ensucio, me limpias, me ensucio, me limpias. Y hemos estado hablando, esto ha pegado duro. Esto gente me ha escrito, hemos hablado aquí porque la mayoría de nosotros venimos de una enseñanza en donde, ¿verdad? Pues nos han enseñado a eso. Que nuestra vida en el Señor es como Mario Bros, que si te escrachaste o te resbalaste, tú tienes que ir para la cola, tienes que empezar de nuevo. Y entonces, no me parece. Eso no me parece que es lo que dice la Biblia. Bueno, le hemos dado duro a esos 6 o 7 ya miércoles al tema. Esto no significa que vamos a dejar de pelear con nuestro pecado. Esto no significa que nosotros vamos a olvidarnos de eso, que vamos a vivir una vida permisiva. Lo explicamos muy bien el miércoles pasado en ese conversatorio al final, así que lo invito a que vayan a La Palabra en Movimiento en el YouTube y vean ese último video sobre la ira de Dios. Así que no se trata de un estilo de vida permisivo al pecado, sino que lo que pasa es, señores, que tenemos o conocemos suficiente evangelio como para ser salvos, pero no conocemos suficiente evangelio como para irnos a vivir una vida más allá del pecado. No conocemos suficiente evangelio como para irnos a vivir una vida que dé fruto, como que Dios vive y habita en mí. Porque como vivimos esa vida de me ensucio, me limpia, como me resbalé, tengo que empezar de nuevo. ¿En qué momento vamos a bendecir a los hermanos? ¿En qué momento vamos a pagar el mal con el bien? ¿En qué momento vamos a demostrarle a la gente que Dios habita en nosotros? ¿Me entiendes? Entonces, hemos vivido muchos de nosotros en esas cárceles mentales en las que yo no puedo participar de esto o de aquello, o no puedo meterme a predicar el evangelio, o no puedo hacer esto o aquello porque me escraché. No, señores, le hemos dado bastante duro a eso. Y para eso, para atacar esas ideas, esos falsos preceptos que hemos tenido en nuestras mentes, hemos hablado del porqué de la cruz, hemos hablado de la justificación. Fueron 2 tópicos preciosos que tocamos. Un videíto para la justificación, otro videíto para si somos justificados por fe o por obra. Le dimos al porqué de la cruz. Le dimos a la cabeza federal, eso estuvo bello. Le dimos a nuestra unión con Cristo, al placer de obedecer. Vimos la justicia de Dios, unión legal, unión vital. Bueno, hemos hablado varios tópicos para poder hacer zapata, para poder asentar base y que nadie te pueda decir a ti que el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma se encuentran en otra cosa que no sea que tú has puesto tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Que nadie pueda venir a decirte a ti, no, es que tú para recibir perdón y salvación tú tienes que hacer esto y esto y esto. Los llevé por la Biblia, les enseñé la verdad. Y así como los apóstoles en el Nuevo Testamento pelearon como digo yo, con uña y diente, para evitar que las falsas doctrinas dañaran los corazones y dañaran el mensaje de Jesucristo, así pelearemos hasta que Cristo venga. Porque no me parece que Jesús murió y resucitó para que tú vivas aquí una vida triste. Salvo, pero triste. No, id y haced discípulos. Murió y resucitó y hizo de todo lo que hemos hablado aquí para que mientras Él regresa por nosotros, tú entiendas que el tema de tu pecado está resuelto, que si pecas te arrepientes, vas a la cruz, le pides perdón a la gente que ofendiste y te vas a vivir una vida como que Cristo vive en ti, bendiciendo, dándole amor a tu enemigo, dándole de comer al que te robó, no buscando venganza, amando. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos vivir una vida anticultura en medio de esta sociedad que cada día se aleja más de Dios. ¿Es eso? ¿Eso les hace un poquito más de sentido? ¿O creen ustedes que que Jesús murió y resucitó para que tú estés salvo, pero tengas que vivir una vida aquí escondido, dándote azote, guardado,
hasta que Él regrese por nosotros, hasta que tú te mueras. 2 más 2 son 4, señores. Mire a ver. Así que bueno, estuvimos hablando un poquito de eso. Estuvimos hablando del tema de la justicia de Dios. En el tema de la justicia de Dios, Pablo nos introduce al lenguaje legal, ¿verdad? Y empieza a hablarnos pues de la justicia y de muchos términos como que se ven más en esa conversación legal. En la justicia de Dios vimos que la justicia de Dios o la justicia divina es bien distinta a la justicia de los hombres. La justicia de Dios no se dobla, no se relaja, no es flexible, no puede ser pasada por alto. La justicia de Dios no extiende misericordia y perdón a expensas de su justicia. Siempre su justicia tiene que ser satisfecha primero antes de que Él pueda dar misericordia y perdón. Vimos todo esto. La justicia entonces nos dio una base para nosotros hablar de la justificación. Y por encimita, a modo de recordatorio, les quiero leer lo que significa la justificación. La justificación es la instantánea declaración legal de Dios en la que te son perdonados tus pecados pasados, presentes y futuros. Se te ha acreditada la vida y la muerte de Jesucristo como si la hubieses vivido tú y como si hubieses muerto con Él colgado en la cruz. Y cambia la manera en que Dios te ve. Las 3 cosas pasan de manera instantánea cuando tú eres hallado justo. Es la instantánea declaración legal de Dios en la que pasan 3 cosas. Se te son perdonados tus pecados presentes, pasados y futuros. Se te es acreditada la vida y la muerte de Jesucristo. Y eres hallado justo delante de los ojos de Dios. O sea que ahora cambia la forma en la que Dios te ve. Antes te veía como enemigo, ahora te ve vestido de tu hijo. Ahora tú le das placer. Ahora Él se deleita en ti como se deleita en su hijo cuando lo ve. ¿Se entendió? ¿Cuándo sucede o cuándo yo recibo esa justificación? Esa declaración instantánea de Dios sobre tu vida ocurre cuando tú te conviertes. Y esto es como un cliché, mano. Yo lo sé, pero yo te expliqué bien lindo las cosas que tienen que pasar para que tú te conviertas. Lo primero que pasa es un llamado. El Señor se encarga de que tú sepas que Él te está llamando a través de un amigo, a través de una alabanza, a través de una predicación, a través de como sea. Tú sabes que es Dios que te está llamando porque te golpea el pecho. Luego ocurre regeneración, que es donde el Señor empieza a darte corrientacitos de amor y se te paran los pelos y te da como que te conmueve, te dan ganas de llorar alguna alabanza, algo que te dijeron. Y de momento el Señor está dándote corrientacitos de amor, te está soplando con su espíritu en tu corazón para que tú puedas darle una respuesta. Y si tú le das a Dios una respuesta positiva, una respuesta afirmativa, si tu respuesta es que sí, ahí es que ocurre la conversión. La conversión ocurre cuando le damos a Dios una respuesta afirmativa a su llamado para poner tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. No es un llamado a jugar nada, no es un llamado a otra cosa, no es un llamado, Dios no te llama para que vayas, para que pases al frente de la iglesia, para que cambies la manera de vestir, la manera de hablar, para que dejes el palo, para que dejes el cigarrillo, para que dejes las malas costumbres. Dios no te llama. El llamado de Dios no es a eso. El llamado de Dios es para que pongas tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, y aquel día en el que toda rodilla se doble y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, tú seas hallado inscrito en el libro de la vida. A Dios no le importa lo que tú estás haciendo, si estás fumando, bebiendo, tú esto, tú aquello. Él lo sabe todo y te llamó ahí donde tú estás. No necesita que tú cambies nada de eso. Él lo que quiere es librarte del juicio eterno, porque Dios sabe que cuando tú digas que sí,
Él va a hacer esa declaración instantánea, ¡pum! Y a ti te van a meter algo dentro del corazón que se llama el Espíritu Santo. Y en la unión, en nuestra unión con Cristo, vimos que dentro de la unión legal y la unión vital, en la unión vital ese Espíritu Santo empieza a trabajar en ti de adentro para afuera. Y tu vida empieza a cambiar como resultado de lo que ya pasó adentro. ¿Lo viste? No es que tú tienes que dejar esto, dejar aquello, hacer esto así o asado para venir a donde Dios. No, 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 no. Es que tu vida empieza a cambiar por fuera cuando ya pasó algo adentro. Y esto no es que como el Espíritu Santo está en ti, pues ahora tú dices, pues no me voy a poner pantalla, pues no voy a hacer esto. No, es que te cambian los deseos. Mira, tú nunca has tenido un dulce que te gusta mucho y un día te lo probaste y no te gustó. Pues sí. Yo de momento cogí un pegue con la explosión de Church. Eso era todos los días, dale, muchacho. Y un día cogí uno y desde el primer bocado dije, "Bleh", y no volví. Yo me fumaba una cajetilla semanal, Marlboro Light. Sencillo. Tengo gente aquí que lo puede testificar, mami me los botaba. Y eso no es mucho, porque en verdad una cajetilla semanal eso no es mucho. Para el que fuma sabe que no es mucho. Pero yo me fumaba una cajetilla semanal. Y usted le puede preguntar a mi esposa porque ella me vio fumarme el último cigarrillo. No me pregunte, pregúntele a ella a ver, porque no fue que nadie me dijo déjalo, no fue nada. Simplemente, mira, yo no sé ni en dónde, estaba fumando con unos amigos y de momento ese humo le cayó a Vero encima. Y yo vi que ella puso una cara ahí como que iba a vomitar. Tú sabes que ella dice todo con la cara. Y yo, ese día yo dije, a ella no le gusta esto. Ve, esto es una bobería. Esta es la última que me voy a fumar. Y ese día yo boté esa cajetilla, yo no volví. Y eso sucede cuando ya hay algo dentro de ti sucediendo. ¿Me entiendes? Y simplemente te cambian los deseos. ¿Se entiende? Y así es que tu vida empieza a cambiar. Es porque las cosas te dejan de gustar. No es porque necesariamente tú vas a decir un día, hoy me siento santo. Las cosas te dejan de gustar. Hasta aquí. ¿Se entendió? Mire, si usted no me habla, yo sigo hablando por ahí para abajo y yo creo que esto se daña. Lo puedo dañar fácilmente. Tú sabes que yo no tengo mucho control con esto. Mentira. Mentira. ¿Se entendió eso? Así que ya te dije ahí cómo tú recibes la justificación, las cosas que tienen que pasar. Usted sabe, usted puede juzgar dónde tú estás, si ya el Señor te llamó, si ya estás sintiendo la regeneración, si ya tú diste una respuesta afirmativa, si no le has dado una respuesta al Señor. Todas las cosas que pasan cuando tú entonces eres hallado justo, ya lo viste. Entonces, nosotros comenzamos el miércoles pasado a hablar sobre la propiciación y titulamos el estudio pasado, la propiciación, la ira de Dios. Porque para nosotros entender y poder entrar hoy en lo que es la propiciación, que es una palabra media complicada, primero teníamos que entender cómo es que funciona la ira de Dios y qué es la ira de Dios. Entonces, no sé si se acuerdan que el miércoles pasado empezamos a mirar la propiciación. Yo lo cogí por una ruta bien fácil de ver. Y tomamos la ruta de la copa, ¿verdad? Vemos a Jesús en el capítulo 26 de Mateo, antes de ser crucificado. Él va a orar al Getsemaní, se lleva a tres de los panas, se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo, y los pone a orar con él. Se retira un poquito más adelante y él hace una oración en 3 ocasiones al Padre, y él le dice: Padre mío, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Más adelante, cuando terminan de orar, que Jesús es arrestado, vemos a Pedro tirándole un sablazo a uno de los soldados, y Jesús le dice, de hecho Marcos es quien narra esto un poquito mejor, y Jesús le dice a Pedro: guarda tu espada en tu vaina,
no he de beber yo la copa que me ha dado mi padre. Y volví con la copa. Y entonces pues empezamos a preguntar qué tenía esa copa. Jesús estaba pidiéndole al Padre, pasa de mí esta copa. Y mucha gente puede relacionar la copa de la que Jesús hablaba con la muerte, la crucifixión. Y aunque sí tiene algo que ver, demostramos en el estudio pasado que no, que Jesús no le tenía miedo a la muerte, mucho menos a la crucifixión. No era eso lo que Jesús estaba pidiéndole al Padre: pasa de mí esta copa. Entonces empezamos a mirar qué es lo que tenía la copa y vimos que empezamos a leer desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Leímos en Habacuc, leímos en Jeremías, en Isaías, hicimos varias lecturas en el Antiguo Testamento para ver cuándo se mencionaba esto de la copa. Y vimos que en la copa estaba el juicio de Dios, el enojo de Dios, la furia de Dios, la ira de Dios. Y decía que esa copa, que era el juicio de Dios, el juicio justo de Dios, iba a ser derramada sobre todos los malvados y que los malvados iban a tener que consumir hasta la última gota de esa copa. Así que vimos que entonces en esa copa estaba el juicio de Dios. Entonces Jesús: pasa de mí esta copa. Algo tenía que ver Jesús con el juicio de Dios, con la justicia de Dios, con la ira de Dios. Y efectivamente, lo vemos más adelante, que una de las cosas, sí, Jesús murió y resucitó, pero es que cuando entendemos todo lo que sucedió allí, dice la Biblia que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde aquello cayó una oscuridad en aquel lugar, porque la naturaleza se entristeció profundamente con lo que estaba pasando. Jesús, se entiende que Jesús, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, en esa profunda oscuridad que la Biblia no nos da tantísimo detalle de todo lo que pasó ahí, se cree que la copa de Dios, llena de su ira, de su enojo, de su furia, de su juicio contra el pecado del mundo, fue derramada sobre Jesús. La ira de Dios que te tocaba a ti, que debió haber sido derramada sobre ti por tus pecados. La ira de Dios que se supone que hubiese sido derramada sobre mí por mis pecados y mis transgresiones, fue derramada sobre Cristo. Y si la ira y el juicio de Dios fue derramada sobre Cristo, es porque sobre Cristo estaban todos los pecados tuyos y míos. Porque si no hubiesen estado los pecados tuyos y míos sobre Cristo, la copa hubiese sido derramada sobre ti y sobre mí, no sobre Él. Así que cuando Cristo carga todos los pecados tuyos y míos, presentes, pasados y futuros, Cristo se llena de pecado. Dios es santo, es puro, no mezcla con el pecado, no puede estar donde está el pecado, Él aborrece el pecado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, porque los tres son santos, no existe pecado en ninguno de ellos. La Trinidad se separa, se rompe una sola vez en la eternidad, y es en este momento en el que Jesús tiene que salirse de esta unión, porque Él va a cargar el pecado del mundo. Y como Dios no puede estar unido a nada que tenga pecado, esa es la copa que Jesús le pidió al Padre: libra de mí esta copa si es tu voluntad. Y era que cuando Dios derramara sobre Cristo la justicia, la ira por el pecado del mundo, Jesús tenía que separarse del Padre. Por primera vez en toda la eternidad se separa la Trinidad por amor a ti. ¿Se entendió eso? Creo que lo expliqué de una sentada para que pudiéramos entender lo que estuvimos hablando el miércoles pasado.
¿Y por qué hablamos de la ira de Dios y lo que había en la copa y lo que Cristo hizo? Porque entonces ahora nosotros vamos a entrar a definir lo que es la propiciación. ¿Habían escuchado esa palabra anteriormente? La palabra propiciación. ¿No? Ok, qué bueno. Pues la palabra propiciación aparece por primera vez en la Biblia. Voy a decir una frase bien teológica. Las reglas de la primera mención de la palabra propiciación. Esa es la primera vez que se menciona. Esa es la primera vez que se menciona esa palabra en la Biblia. Se menciona en el capítulo 3 de Romanos, en el verso 25. Pablo es quien hace introducción. Pero la palabra propiciación es como la palabra Trinidad, que no se menciona en la Biblia como que en el Antiguo Testamento ni nada de eso. Pero el que no se mencione la palabra per se Trinidad, eso no significa que no están los elementos de la Trinidad presentes en la Biblia. No sé si me explico. ¿Me expliqué? En el Antiguo Testamento tú no vas a encontrar la palabra Trinidad, pero tú vas a ver que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fungiendo. Por ejemplo, en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Ahí estaban los tres. No mencionaban la Trinidad, pero sí estaba el concepto plasmado. ¿Se entendió? Por favor, para yo poder seguir. De la misma forma, la propiciación no se encuentra en la Biblia hasta Romanos capítulo 3, que Pablo lo introduce, pero seguro que sí, que en el Antiguo Testamento usted va a ver el acto propiciatorio, pero no lo llaman así propiciación, sino que lo describen. Así que vamos a definir. Hasta aquí creo que hice un recap bastante ilustrativo sobre lo que necesitamos entender para poder llegar a la propiciación. La propiciación. ¿Ah? Entendido. Muy bien. La propiciación es la capacidad para aplacar. Esto es otra palabra dominguera. Capacidad. Para aplacar. Aplacar significa calmar o apaciguar. Anótalo ahí. La propiciación es la capacidad para aplacar. Y aplacar significa calmar o apaciguar la ira de Dios. La propiciación es la capacidad para calmar o apaciguar la ira de Dios. ¿Se entiende? Por eso es que teníamos que entonces entrar en la ira de Dios y poder demostrar que la ira de Dios no es igual a la ira de los hombres. Los hombres no actúan con ira como una acción consciente. Los hombres no dicen voy a actuar con ira porque la ira es buena y esto va a ser bueno. Los hombres la ira en los hombres es una reacción a un sentimiento profundo de coraje. Y lo vimos que el hombre cuando actúa con ira, el hombre hace muchas cosas impensables de las cuales casi siempre se arrepiente. Entonces pensamos, ¿la ira de Dios es igual? No. Dios no actúa con ira como reacción a una emoción. Dios actúa con ira porque es el juicio justo y correcto en contra del pecado del mundo. Lo vimos el miércoles pasado. Así que, entonces, la ira de Dios es ¿contra quién? Contra el pecado. ¿Por qué? ¿Porque el pecado simplemente lo ofende? No, porque el pecado dijimos que es un asalto, un ataque cósmico a la integridad moral de Dios. No es simplemente que tú tienes un Dios orgulloso que se molesta porque no lo respetan. Es que es un ataque cósmico a la integridad de Dios. Entonces Dios se aira contra el pecado, como Él es un Dios justo, fiel a su palabra, fiel a su integridad.
Él no tiene de otra que airarse contra el pecado y castigarlo. Es la ira de Dios, la acción justa, es lo que se supone que suceda. Entonces entra la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Es la capacidad para calmar o apaciguar esa ira justa de Dios. ¿Ahora se entiende? ¿Ok? Vamos a leer Romanos 3, 25 para ver entonces cómo es que Pablo habla de la propiciación. Que lo quiera buscar conmigo lo puede buscar. Romanos capítulo 3, el verso 25. Voy a empezar a leer desde el 23, porque tú sabes que un texto fuera de contexto puede ser un pretexto. Y para que no digan aquí que Ahmed se está inventando las cosas. Vamos a leerlo completo para que usted vea que hace sentido. Voy a leer desde el 23. Mira, voy a leer desde el 21 para que no haya... Romanos 3, verso 21 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Subraye, no todos somos hijitos de Dios. No todos están seguros en el último tiempo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora es que empieza la bulla. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí no dice que siendo justificados porque tú oraste 1 hora todos los días. Ahí no dice que tú fuiste justificado porque le diste de comer a mucha gente, porque cruzaste a doña Juana en la calle, porque te portaste bien, porque hiciste tus sacramentos, porque hiciste tus obras, porque nada. Dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. 25. Hablando de Cristo Jesús. El 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, a Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. A Cristo Jesús, a quien Dios puso como el que calma la ira de Dios contra el pecado del hombre. ¿Lo viste ahí? No te me salgas de la versión, que allí dice otra cosa. Sí, por eso estoy yo No, hombre, aquí. que voy para allá. Okay, ya, voy para allá. Es que ya yo fui ahí. Voy para por eso, voy me para ves eso. aquí como Sí, no te apures, que voy déjame para eso. buscar a Neveí. Ok, ¿vieron qué lindo? Pablo introduce estos términos legales. Mira cómo en esos 3 o 4 versos ya Pablo está hablando de la justicia de Dios, está hablando de la justificación, está hablando de la propiciación. 3 o 4 versos. Entonces, ya que hemos caminado, ¿verdad? Mi esperanza es que entonces este lenguaje de Pablo un poquito legal se vaya entendiendo un poquito más. ¿Ok? Así que, mira, la propiciación pues es una palabra un poquito difícil de pronunciar. La propiciación, otras versiones la han sustituido, como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional han cambiado
la palabra propiciación por palabras como expiación, como sacrificio de perdón, como instrumento de perdón de los pecados, y la han cambiado un poquito con el fin de que se entienda un poco mejor, pero yo no me quiero mover de la palabra propiciación porque vamos a tener un capítulo para cada una de las demás. Vamos a tener un capítulo o un estudio para la expiación. Y es que cada palabra guarda su belleza y su riqueza y apunta hacia cosas diferentes. Así que nos vamos a quedar con la palabra propiciación como la capacidad para aplacar o calmar o apaciguar la ira de Dios. Que la ira de Dios es ¿contra qué? Contra el pecado. Porque el pecado es un ataque cósmico en contra de la integridad moral de Dios. ¿Se entendió hasta aquí? Entonces, la propiciación, su primera mención es en el capítulo 3 de Romanos, que fue lo que leímos, pero en el Antiguo Testamento vemos el concepto de la propiciación en el libro de Éxodo. Usted sabe lo que es el arca del pacto, usted se lo han mencionado, el arca del pacto, que era esta caja de madera enchapada en oro con unos querubines, y adentro de esa caja estaba las tablas de la ley, la vara de Moisés, estaba la gloria de Dios contenida en eso que se llamaba el arca del pacto. ¿Alguien ha escuchado de eso aquí en mi marquesina virtual? Si no, pues usted cuando vaya al Éxodo, la presencia misma de Dios estaba contenida dentro de esta caja, ¿verdad? Y en esta caja, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, tú encuentras una palabra que se llamaba, un lugar que se llamaba el propiciatorio. Y ese propiciatorio era la tapa de esta caja o este arca del pacto donde adentro estaba la presencia misma de Dios. ¿Qué hacían en el propiciatorio? Pues el propiciatorio, una vez al año, hacían un sacrificio por los pecados del pueblo. Y en el propiciatorio lo que hacían era que rociaban la sangre, y esta sangre era la que calmaba la ira de Dios contra el pecado del pueblo, y el Señor les perdonaba. ¿Lo vas viendo? Entonces yo necesito que tú veas eso como un drama de lo que iba a ser Cristo. Por eso Pablo, experto en la ley, experto en el Antiguo Testamento, dice, no. Ya no hay que rociar nada encima de la tapa de la caja para calmar la ira de Dios, porque Dios mismo bajó donde el hombre se hizo carne. Vivió la vida perfecta que no pudimos vivir, murió una muerte horrorosa, y con su propia sangre, dijo Pablo en el capítulo 3, verso 25, que Dios mismo puso como propiciación a Cristo, y fuimos hallados nosotros justos delante de Dios por la sangre del Cordero. Alabado sea el Cristo. ¿Se entendió? Así que te expliqué eso por encimita. Volvemos a propiciación. Propiciación, estoy usando el libro de Jerry Bridge que se llama Gospel for Real Life, o el Evangelio para la vida real. Lo he mostrado anteriormente, lo he estado utilizando para diferentes tópicos, y me encanta cómo voy a citarlo a él. Voy a citar a Jerry Bridge para estos dos conceptos que voy a describir ahora, porque sería un gran pecado de mi parte yo citarlos o decirlos como si hubiese salido de mí, y no fue así. Así que Jerry Bridge dice sobre la definición de la propiciación. Cuando hablamos de calmar o apaciguar la ira de Dios, Jerry Bridge dice, mira, estos términos como que no me satisfacen, como que no satisfacen el significado de la obra redentora de Jesucristo, porque se traducen como a un mero suavizar la ira de una deidad ofendida.
Es como que aplacar, como calmar, como si le dijera, tranquilo, papito, tranquilo. Pero eso no fue lo que Jesús hizo. Y me encantó cuando yo leí cómo él lo expresa y yo dije, ajá, qué brutal. Así que él dice, bueno, buscando definiciones, encontramos una definición de propiciación que puede ser que se asemeje un poco más. Y es que en la nueva en la nueva versión internacional, que es la que tú estabas leyendo ahí revolcada ahora, ¿verdad? Por eso. Esta es toda traducción viviente. Ah, ok. Porque la nueva versión internacional sí lo dice. Ok, pues la nueva versión internacional cambia la palabra propiciación en algunos lugares por expiación, pero te da una nota al calce, una referencia y te da una nota a la nueva versión internacional y dice lo siguiente, dice. La nueva versión internacional o la traducción viviente. La nueva versión internacional. Dice, la nota, cuando habla de propiciación, dice, apartar la ira de Dios, quitando el pecado. ¿Esa es Romanos 3? 25. Pero yo tengo aquí... Sí, pero, mi amor, en la Biblia física, ok. te da una nota. Ya. ¿Ves? Como aquí abajo, mira. Sí. ¿Ves? Que te da una referencia. Sí. Ahí abajo da la nota. En vez de propiciación, en algunos lugares aparece la palabra propiciación, en otros te lo cambia, pero la definición que da la nueva versión internacional te da esa nota. Te da esa nota y te dice, apartar la ira de Dios, quitando el pecado. O puedes encontrar esquivar la ira de Dios quitando el pecado o desviar la ira de Dios quitando el pecado. Bueno, pues esa suena un poquito mejor que la cuestión de calmar, como tranquilo, como si fuera un simple hecho de suavizar. Aquí entonces habla de apartar, de esquivar, de desviar. Y vuelve Jerry Bridge y dice, mira, tampoco estas palabras satisfacen la obra redentora de Jesús, porque suena como cuando un boxeador te tira un puño y tú simplemente lo esquivas. Escucha esto que es importante. Jerry Bridge dice, ok, el primero de aplacar y calmar, pues siento que no satisface el sacrificio redentor, la obra redentora de Jesucristo o la obra propiciatoria de Jesucristo, porque es como si fuera a suavizar, como si Jesús suavizara, papito, cálmate. Eso no fue lo que él hizo. La otra, que es apartar la ira, esquivar la ira, desviar la ira, suena mejor, pero Jerry Bridge dice, tampoco me gusta porque apartar, esquivar, desviar suena como cuando un boxeador te tira un puño y tú simplemente lo esquivas. Tampoco esto hace justicia a la obra propiciatoria de Jesucristo, porque si fuera así, cuando el boxeador te tira un puño y tú se lo esquivas, ese boxeador que tiró el puño va a estar insatisfecho porque no te dio. Escúchalo. Quedó Dios insatisfecho con el sacrificio de Jesús. Por eso es que esto me pareció tan brutal. Entonces, si aplacar, calmar, apaciguar no satisfacen lo que realmente Jesús hizo, ni tampoco esquivar ni desviar, ¿cómo definimos propiciación? Usando palabras que hagan justicia a lo que realmente Jesús hizo. Vamos a definirla. La palabra que más se asemeja a la obra propiciatoria de Jesucristo es agotar. En inglés, exhaust. No se dice exhaustar. Pensé, lo busqué y era un disparate. So, agotar es la capacidad de agotar la ira de Dios. Escucha. Porque Jesús no meramente esquivó la ira de Dios o la desvió para que no te tocara a ti,
sino que consumió hasta la última gota que había en esa copa del juicio justo de Dios. En vez de esquivar el golpe del boxeador, más bien lo que Jesús hizo fue detenerse a recibir todos los golpes de su oponente hasta que su oponente se cansó de tirar golpe. Más bien, en vez de esquivar el golpe del oponente, Jesús se detuvo a recibir todos los golpes del oponente hasta que el oponente quedó satisfecho. Yo no sé si ahora usted puede ver la riqueza del acto de la obra propiciatoria de Jesús. No se trata de que esquivó, no se trata de que calmó a Papito. Se trata de que, así como lo dijo Jeremías, que la copa del juicio de Dios sería derramada sobre todos los malvados y ellos tendrían que consumir hasta la última gota. Así Jesús agotó hasta la última gota que quedaba en la copa del juicio justo de Dios contra el pecado. Esto que te estoy explicando entonces hace que la escritura de Isaías 53 tome sentido. Isaías 53:5 dice: mas Él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Medítelo ahí. No suavizó, no calmó, no esquivó, no apartó, no desvió la ira de Dios. La agotó totalmente. Por eso es que la palabra propiciación es tan hermosa, es tan importante y trae tanto valor al sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora tú entiendes por qué es que desde las 12 hasta las 3 aquello se llenó de tinieblas, porque no se trató de que Jesús estaba esquivando. No. El Padre no quedó insatisfecho con la obra redentora de Jesús. Es que toda la naturaleza se entristeció porque vio, sintió y entendió cómo Jesús tomó cada golpe, bebió cada gota de la copa del juicio justo de Dios sobre el pecado que te tocaba a ti, me tocaba a mí, pero nosotros entonces vamos a ir este viernes a la iglesia y el domingo pensando que esos 2 días nosotros estar ahí en ese lugar y aplaudir y hacer todo, que con eso nosotros podemos quedar con borrón y cuenta nueva delante de Dios. Perdóname, mi amado. Esto no funciona así. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿Viste lo hermoso de la propiciación? Quiero que hagas una nota en lo que acabo de decir. La ira de Dios contra el pecado fue agotada. Y si fue agotada, queda. Ok. Mira lo que tú haces. Cuando quieres hacer tu propio proceso de méritos, quieres tener tu propio criterio de cómo tú agradarle a Dios o cómo tú calmar a Dios. Mira el peligro de lo que yo te vengo diciendo, de este estilo de vida de me ensucio, me limpias, me ensucio, me limpias, me ensucio, me limpias. Nosotros nunca vamos a salir del me ensucio, me limpias hasta que Jesús venga. El problema es el siguiente. El problema es cuando nosotros entramos al me ensucio
pero para limpiarme yo tengo que hacer unas cositas. Y yo me impongo cargas a mí mismo y digo, no. Yo me escraché aquí. Ahora yo tengo que irme a orar. Estaba orando 15 minutos, no me funcionó, tengo que orar media hora. Estaba ayunando una vez a la semana, significa que tengo que ayunar 2 veces para yo poder agradarle a Dios. Tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Te das cuenta que nosotros mismos, sin darnos cuenta, empezamos a hacer nuestra propia lista de cosas que creemos que van a hacer que la ira de Dios o el castigo de Dios no nos llegue, o que vamos a agradarle a Dios con eso. Y ahí es que está el verdadero peligro, cuando empiezas a hacer tu propia listita para redimir lo que hiciste, para sentirte bien. ¿Se entiende? Lo que tú le estás comunicando al cielo cuando tú empiezas a hacer tu lista de cosas para agradar a Dios es decirle, mira, yo sé que tú me perdonaste, pero yo tengo que orar un poquito más porque quedaban unas gotitas en esa copa que Jesús no se las bebió y yo tengo que aportar mi parte para que esas gotitas no me caigan. Lo que estamos comunicándole al cielo cuando nosotros queremos hacer cosas para sentirnos mejor con Dios es que el sacrificio de Jesús no fue suficiente y yo tengo que hacer unas cositas para que el Señor se agrade de mí. Esto es serio, señores. Esto es extremadamente serio. Este no es el evangelio de Jesucristo. Esto es otra cosa que a nosotros nos enseñaron mal, donde nosotros tenemos que latigarnos. Mire, hablen claro. Dígame si usted no opera de esa forma. Dígame usted que yo soy el único loco aquí, que vengo de años de sentirme mal, de sentir culpa cuando peco, cuando me resbalo en cosas que yo no debo estar resbalándome. Yo soy el único que la culpa y la vergüenza me han hecho olvidarme del sacrificio redentor de Jesucristo. Y yo mismo me he dicho, tengo que volver a empezar. Tacho, no, yo no, mira, sácame de esto, sácame de aquello. Yo no estoy limpio, yo no estoy apto para hacer esto y aquello. Yo tengo que guardarme y meterme con Dios hasta que yo me sienta mejor. Porque si yo soy el único, pues bello, pues ya, pues esto me hizo libre. Pero yo sé que yo no soy el único. Así que tú no cambias para que Dios te perdone. Tú cambias cuando has entendido que has recibido el perdón en Cristo. ¿Se entiende? Escúchame, no me malinterprete. Esto lo dijimos el miércoles pasado. Y por aquí nos vamos, mira que ya me cortaron. Esto lo dijimos el miércoles pasado. Esto no se trata de una vida permisiva. Esto no se trata de que a ti no te toca hacer nada. Señores, escúchame, claro. Aquí hay un precio que pagar. Por supuesto que en la vida en Cristo hay que hacer sacrificios que te van a costar y te van a doler. Aquí sí hay cosas que hacer. Hay conductas que abandonar. Hay prácticas pecaminosas que nosotros tenemos que abandonar, por supuesto. Pero no para calmar la ira de Dios, no para recibir el perdón de tus pecados, no para recibir la salvación de tu alma, como si esas cosas estuvieran irresueltas. No, escúchame, aquí no puede haber duplicidad de esfuerzo. ¿Qué es eso? Dime tú, Vero, en una compañía, cuando hay duplicidad de esfuerzo, ¿qué significa eso? Que 2 personas están haciendo lo mismo. En los temas de la redención de tu alma, no existe la posibilidad de que haya duplicidad de esfuerzo. Aquí tú no puedes hacer lo mismo que hizo Jesús para tú recibir
el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Tú tienes que entender que sí hay cosas que sacrificar. La Biblia dice que el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. O sea que van a haber cosas que te van a costar. Vas a tener que pelear y hacer fuerza con cosas tuyas internas, pero no por las razones que las estamos haciendo. Aquí nosotros no vamos a hacer esto o aquello para que la ira de Dios no caiga sobre mí, ni para que Dios me perdone más pecados o menos pecados, ni para, como me decían a mí, para sostener, ay Dios mío, la salvación de tu alma. Para sostener, Dios mío. Tú sabes, con el pánico que uno vivía, cuando te ponían a ti que la salvación de tu alma depende de tu desempeño, negro. Y tú vivías en un pánico todos los días. Porque perdías la salvación y la recuperabas todos los días. Todos los días. Era un Netflix. No. Era una locura. Entonces, pero uno se va a vivir así. Entonces, es necesario que tú entiendas que sí, aquí no hay duplicidad de esfuerzo. Tú tienes que entender que el sacrificio y el esfuerzo que tú tienes que hacer para vivir una vida que honre a Dios no es para el perdón no es para resolver las cosas que ya Cristo resolvió. ¿Me entiendes? Aquí lo que nos toca es tomar nuestra cruz. ¿Y qué es eso de tomar la cruz? Pues es perseguir ser más como Cristo. Es someter tus deseos pecaminosos al orden de Dios. Es disciplinarte para obedecer. Es entrenar tu espíritu como un atleta se entrena para pisticampo. Es entrenar yo en la oración, en la lectura, como cuando entreno que me monto en la bicicleta. Consistentemente, constantemente, diariamente, sin importar cómo me siento. Es obedecer el mandato y la voz de Dios. Esas cosas nos tocan a nosotros todos los días, pero no es para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Es para que te encuentres con tu Señor y Salvador, para que lo conozcas más, para que ese Espíritu Santo se te meta por dentro de tal forma que entonces lo que salga por tu boca sea Dios mismo y la gente se dé cuenta. Es para que tus acciones verdaderamente representen que Dios vive en ti. Para eso es que tú tienes que esforzarte. Porque cuando tú tienes fiebre o tienes tos, te toca darte ese shot de Robitussin que es horrible. Tú no te puedes curar solo. Hay una parte que te toca a ti y es tomarte la medicina. Y yo sé que aquí hay 2 o 3 que no les gusta tomársela. Pero peleando, se la toman y después se mejoran. Lo mismo pasa con Dios y contigo. Hace fuerza hasta que no puedes pelear más con Dios y te sometes al traguito amargo de que te digan, no, papito, escúchame, es que el matrimonio no es así como tú lo estás llevando, bebé. Es como lo dice la Biblia. Mira, pap. Y hay bendición en estar en orden delante de la presencia de Dios. No. Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero si tú estás conviviendo en una relación y no estás casado, eso es un desorden. Y Dios no puede bendecir el desorden. Entonces, cuando tú te enfrentas con que es un Dios misericordioso, en que mis pecados están perdonados, están salvos, pero te encuentras con el orden bíblico, el trago de Robitussin, ¿te diste cuenta? Tú dices, uy, pero es que tú sabes, esto yo no creo que sea para mí. No, esa palabra te va a golpear. Te va a golpear porque Jesús, el Cristo, recibió hasta la última gota de la ira de Dios contra el pecado del mundo. Él no puede bendecir tu desorden, bebé. Entonces, de momento, cuando tú te encuentras con el shot de Robitussin que te dice, tus hijos no se crían así, papi. Ellos no pueden guiar para la iglesia. Si tú no los llevas, es como si tú estuvieses poniéndole obstáculo a Dios. Ay.
El orden de Dios. Ahí es que está tu cruz. Ahí está el sacrificio que tienes que hacer. Cuando empieza esta palabra hermosa de Dios a ponerle orden a tu desorden. Papi, no puedes robar en el trabajo. No puedes mentir en las planillas. No puedes coger la tarjetita de los cupones si tú estás bien. Y hay gente que le hace falta. No puedes mentir para el plan médico. No, no, no y no. Y cuando Dios te pone ese orden... No, no, no. Pero nosotros no queremos cambiar en eso. No, nosotros lo que queremos es que cuando llegan los momentos difíciles y me resbalé y pequé, yo lo que quiero es hacer mi listita. Yo tengo que orar más. Yo tengo que ayunar más. Tengo que dejar de vestirme así, tengo que dejar de hablar así para que Dios me bendiga. No, papito. Tengo que hacer estas cosas para que el Señor me perdone de las cosas que hice. El pecado está resuelto una vez entras en unión con Cristo. Esfuérzate, pero para otra cosa. No te esfuerces para resolver el tema de pecado en tu vida. Eso está resuelto cuando entras en unión con Cristo. Esfuérzate para que el Espíritu Santo se te meta por dentro y puedas obedecer y sueltes el desorden de tu vida y empieces a abrazar el orden para que esa bendición, las eternas riquezas de Cristo empiecen a brotar para afuera como un fruto, que cualquiera que pase cerca de ti, pum, pum, ya este muchacho, ay, yo no sé, cuando yo estoy alrededor de él o de ella, es como una paz. Es que cuando me abraza yo siento como que, ay, yo no sé, una cosa brutal. Esa pareja, eso pasan de todo y eso le cae una macacó encima y siguen para adelante. Mira, yo tengo unos aquí. No hizo la nena más que decir, me quiero bautizar, y eso ha sido el mismo infierno. Los cajos se han dañado, los teléfonos se han dañado, las llaves se les quedan aquí, se enferman. El diablo mismo. ¿Por qué? Porque no quiere, el enemigo no quiere que la nena toque el agua porque sabe que ese sello le cae ahí y que de ahí para adelante lo que viene es bendición. Buscamos el orden, el enemigo se levanta. No te quites, vamos para encima. ¿Se entendió? Sí, señor. Gracias. Sencillo. La propiciación es la capacidad que tuvo Cristo para agotar, recibir todos los golpes de su oponente hasta que se cansó su oponente quedó satisfecho. Jesús consumió y bebió hasta la última gota de la ira de Dios. Lo que te quiero enseñar en esta noche es que una vez tú entras en unión con Cristo, tú no tienes que tener miedo de que esa ira de Dios te va a caer arriba, papito. Dios no se va a arrepentir. Y un día va a decir, no, el sacrificio de mi hijo no fue suficiente y quedan un par de gotitas en esta copa que son para ti. Dale, mami. Es que tengo una duda. Tira, que ya terminamos, ya yo terminé. Necesito realizar un pensamiento. Vamos. Para poder entender lo que... Dilo duro para que mis amigos te escuchen aquí. ¿Qué quiere decir la niña? Vamos. Ok. La propiciación se define como la capacidad de agotar la ira justa de Dios, ¿correcto? Okay. Agotar, ajá, el juicio, ajá, el juicio justo de Dios. Muy bien. Okay. Y eso no se logra por otra manera que no sea por el sacrificio de Jesucristo. No hay manera que nadie, ningún hombre pueda agotar la ira completa de Dios por el pecado. Solamente lo pudo hacer Jesucristo. Okay. Aquí es que voy, de este punto parto. Automáticamente dijiste eso, me transporta al Antiguo Testamento cuando se sacrificaban animales. ¿Para qué? Para calmar la ira de Dios contra el pecado del hombre. Quiere decir que aún pasando eso y tenías que hacer quizás, por ejemplo, no podías hacer ciertas cosas en cierto momento, había muchas reglas. Sí. ¿Qué pasaba? Te veo. Está correcto decir que antes de Cristo estaba el me sucio, me limpio, me sucio, me limpio, me sucio, me limpio. Sí. Y por más cosas que hacía el hombre, nunca pudo satisfacer la ira justa de Dios y tuvo que venir uno que desde su nacimiento hasta su muerte
preparó el camino de que lo que estaba haciendo el ser humano era: voy a matar a este cabrito aquí, voy a hacer esto acá, mientras él empezaba y llegaba. Y era como decirte un preview o el trailer de lo que iba a pasar después, pero la gente no sabía qué era lo que estaba pasando. Exacto. Y ahí es donde nace este libro, porque esto es lo que nos van a dejar para cuando el sacrificio mayor se esté hecho. Y en vez de el me ensucio, me limpio, me ensucio, me limpio, me ensucio, me limpio, el hacer, te están diciendo: ya el sacrificio está hecho, ya no tienes que hacer nada. Ahora bien, descansa. exacto. Ahora bien, ya no tienes que ir a comprar paloma, ya no tienes que ir a comprar bueyes, ya no tienes, cada vez que pecas no tienes que ir a sacrificar un animal. ¿Qué tienes que cada hacer vez ahora? que pecas no tienes que hacer esto. Ahora dice, vino uno que entonces agotó completamente la ira de Dios. Ya no es necesario todas aquellas cosas que se hacían, todos los sacrificios, todo que si me he visto así, que si me limpio asado, que si no puedo comer esto, que si... Y entonces dice, ok, te dejo aquí las instrucciones, porque he dejado mi palabra, ¿verdad? Dejé las instrucciones. Y simplemente que logró calmar la ira de Dios, que va a ser el intermediario del hombre y de Dios, es simplemente estar pegado, conocerlo y estar pegado a él y cumplir esta palabra. ¿Estar en qué? En unión. Ya. Quédate en unión con Cristo, que Él va a hacer el trabajo que no vas a poder hacer tú. Tú no puedes cambiar tu corazón. Tú no puedes romper el pecado en ti. Tú no puedes romper tus malas costumbres por ti mismo. Porque si vuelvo otra vez al ejemplo del Antiguo Testamento, cuando nosotros tratamos de hacer el me limpio, me ensucio, me limpio, me ensucio, me limpio, yo le estoy trayendo a Dios un cabrito como antes, que no va a satisfacer la ira de Dios, y entonces el sacrificio del que sí calmó la ira de Dios no fue suficiente. Eso es una duplicidad de esfuerzo. Tú estás haciendo algo para calmar algo que ya se calmó con Jesús. Correcto. ¿Sabes? Pero acabas de hacer una de las proclamaciones más honrosas que te he escuchado hacer sobre el Evangelio de Jesucristo. Acabas de confesar la teología más hermosa sobre el sacrificio de Jesucristo para tu vida. Y me estoy derritiendo. Pero lo traje porque cuando hablas de la propiciación, digo, pero ¿por qué no se habla antes? Porque tiene que llegar a empezar a hablar en Romanos, claro, porque pasa todo después de Cristo. Porque los cabritos posiblemente calmaban, apaciguaban, esquivaban. Exacto. Los cabritos no satisfacían completamente a Dios. ¿Ves? Por eso es que tú dices, en el Antiguo Testamento, estos sustitutos eran como una sombra de lo que iba a pasar un día. Entonces, tenían que hacerlo consistentemente. Me ensucio, me limpio, porque estos cabritos y estos sacrificios calmaban, hasta que vino uno que pudo absorber y satisfacer toda la ira de Dios. Ya este que llegó no calmó, no esquivó, agotó y lo hizo por ti. Lo explicaste bello. No le quiero poner más cosas encima porque quedó. Porque no sabía si estaba No, eso está perfecto. Te lo voy a decir en el lenguaje del cerro y en el lenguaje fino. En el lenguaje del cerro, eso quedó bello, precioso. En el lenguaje fino, es una de las teologías más correctas que te he escuchado hablar. Así que te felicito, mi amor.
Sigan con estas lo mismo que van a aprender mucho. Comprensión de lectura. Así que, ¿qué queda? Yo lo que quiero enseñarte hoy, que lo que quiero que te lleves, ya son las 9, nos tardamos mucho. Perdón. Pero lo que quiero que te lleves hoy es lo siguiente. ¿Se va a arrepentir el Señor? Y va a decir, no, papito, ese pecado que tú cometiste es muy malo. Yo voy a dar para atrás. Y para ese pecado específico que cometiste es tan feo que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente. Toma fuego. No me parece. No me parece que ese es el Dios que nosotros le servimos. Si Jesús agotó hasta la última gota de la copa del juicio y la ira de Dios, significa que Pablo entendió eso y dijo, porque no hay condenación para los que están. Porque eso va, y eso es bien importante que lo menciones, para los que están. Sí. Porque si no estás. Por eso lo dijo ahí, esto es para el que cree. Si no estás. No, preocúpate. Si tú, no estás, mira, si te están llamando y tú sientes la regeneración y te están dando esos cantacitos en el corazón y tú no has dado una respuesta a Dios, pues preocúpate. Esto es para los que están. Los que están unidos a Cristo no tienen de qué preocuparse. Ni de la ira que puede llegar a nuestro país o a nuestra ciudad o a nuestro lo que sea, ni de la ira eterna que vendrá el día que toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Es importante ahí de mencionar que y lo has mencionado mucho, pero es para que no se malinterprete el tema de que no es luz verde para que peque, sino que sino que todo viene con unas instrucciones, con un orden, y la unión con Cristo. Sí, Eso no va a pasar. No quiero que agotes tus fuerzas o agotes tus esfuerzos en cosas que no tienes que estar metiéndole esfuerzo. Escúchame, ora más. Ayuna más, sirve más en tu congregación, niégate más a ti, sométete más al orden de Cristo, obedece más, disciplínate más, pero por favor, hazlo todo por las razones correctas y para el objetivo correcto. Nada de esto lo tienes que estar haciendo para que Dios te perdone más o menos, ni para resolver tu tema de pecado, ni para alcanzar la salvación de todo. Haz todas esas prácticas y todas esas disciplinas para conocer más a Jesús, para que tu admiración por Cristo crezca y entonces puedas dar fruto y no tengas que entonces estar salvo viviendo una vida triste. Cierro con esto. Me encanta y quiero que escuchen estas palabras. Pablo cierra un poquito este tema, llenándonos a nosotros de seguridad. Y quiero leer, para cerrar, Romanos capítulo 5, los versos 8 al 10, y nos vamos. Los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Sí, NTV. Romanos capítulo 8, versos 5 al... Romanos capítulo 5, lo dije mal. Romanos 5, capítulo 5, versos 8 al 10. Vuelvo, Romanos 5, 8 al 10. Romanos capítulo 5, versos del 8 al 10. Dios mío, como que se me trabé ahí. Yo lo tengo, en algún momento lo dije mal, sí. Romanos 5, 8 al 10. Ok, Romanos 5, 8 al 10. Dice, quiero que sepan que este es uno de mis versos favoritos. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Te diste cuenta que no mandó a Cristo a morir por ti cuando tú estabas ready? Cuando dejaste el trago y dejaste el cigajillo. No tienes que venir arreglado. No tienes que venir arreglado. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Agájate entonces
ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Jesucristo, mira cómo dice, con toda seguridad. Y esto es lo que yo quiero dejarte. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Él, con toda seguridad, nos salvará de la condenación de Dios. Yo quiero hoy que tú tengas toda seguridad de que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para resolver el tema de tu pecado y de la salvación de tu alma. No te castigues más, no pierdas más tiempo, sé diligente con tus disciplinas, sé diligente con no tolerar el pecado en tu vida, pero vayamos a bendecir y a mostrar a Cristo en un mundo que necesita luz, que necesita sal. Hagamos discípulos, enseñemos a la gente estas verdades hermosas y sigamos conociendo las partes del Evangelio que todavía nos faltan por conocer. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les amo y deseo profundamente que podamos seguir adquiriendo herramientas para fortalecer nuestra convicción de lo que Cristo hizo por nosotros. Permítame orar. Si tú has aprendido algo aquí hoy, o alguna de estas palabras te ha golpeado el corazón y has sentido que era para ti,